Bueno, buenas noches para todos. Nuevamente estamos en nuestra clase de Musar, estudiando el Metzilat Yetzarim, Besat Hashem. Ya vamos en el capítulo 11 y vamos a hablar hoy sobre los pecados de la sociedad. Hoy es Yom Hamishi, 21 de Menachem Av y 18 de agosto según nuestra cuenta. Ok, Besat Hashem, vamos a empezar. Los pecados de la sociedad. Hemos visto acerca de lo que es el pensamiento, de lo importante que es tener un pensamiento santo o una santidad en el pensamiento, de la gravedad de la obscenidad, y hoy vamos a hablar acerca de lo que es lo grave que es los pecados en la sociedad. Y vamos a mirar qué nos dicen nuestros sabios y qué nos explica Ranjal sobre este tema. Dice así: los pecados sociales generados como resultado de las relaciones entre los seres humanos y su aglomeración. Como uno de ellos es el abuso verbal. El abuso verbal se llama en hebreo onaa adevarim, perdón, onaa devarim, que es el abuso verbal. El abuso verbal tiene que ver con causar vergüenza a otros, proporcionar deliberadamente un consejo falso a otro, el chisme, el odio al prójimo, la venganza, proferir juramentos, mentir, profanar el nombre divino. ¿Quién podría arguir que está limpio de estos actos o que está limpio de culpa? Ya que es algo que es un dulce en la sociedad, un chicle en la sociedad. Es algo muy complejo a veces de manejar, ya que la sociedad se mueve en pro de estas conductas. Prendes de repente un informativo, chismes, hablar mal, burla, etcétera, etcétera. Avergonzar es parte de lo común de la sociedad. Ahora, sus ramificaciones son múltiples y sutiles, a tal grado que cuesta mucho trabajo cuidarse de ellas. Hablemos del abuso verbal, o NAA, el abuso verbal. En términos generales, la prohibición del abuso verbal consiste en que una persona diga en presencia de su prójimo algo de lo cual lo avergonzará. Y con mayor razón, está prohibido decirle algo directamente con el propósito de avergonzarlo o realizar un acto que le provoque vergüenza. A esto se refiere el Talmud cuando dice en el capítulo Azahav, en el Talmud, Baba Metzia 58b, hablando, si se trata de un Baal Teshuva, un Baal Teshuva es una persona que, Baal Teshuva significa el Señor del arrepentimiento, alguien que se ha arrepentido de sus actos y ya no tiene en el pasado, ya no comete los acciones o comportamientos que tenía en el pasado. Hazahab significa el oro, o sea que el chisme, avergonzar a otro es tan apreciado para muchos como el oro. Ahora, un Baal Teshuva es una persona que se ha arrepentido. No se le debe decir, recuerda los actos que hacías antes. Y si le acosan enfermedades, no se le debe hablar como le hablaron los amigos de Job, cuando dice, ¿recuerda acaso cuando ha perecido un inocente? Eso está en Job 4:7. Se refiere a hacerlo sentir muy mal a la persona. Está prohibido hacer esa clase de situaciones. Está prohibido hablarle para condenar a una persona, pues no somos quien para condenar a nadie. Si arrieros le piden grano para transportar, no se los debe decir, vayan con fulano que vende grano, sabiendo que en realidad nunca ha vendido grano. Al respecto, afirmaron a sus sabios. Pero antes de leer esto, cuando alguien, lo que llamamos jocosamente, pone a las personas a dar vueltas
para zafarse de la persona. Sí, vaya a tal parte que allá lo atienden o en tal parte lo atienden. Y mentiras que ahí nadie le da razón de nada. Es algo que no se debe hacer. Al respecto afirmaron nuestros sabios en el Talmud Baba Metzia 58b. Es peor el abuso verbal que el engaño monetario. Aunque el engaño monetario es muy grave. Pero mire lo que dicen nuestros sabios, que el engaño verbal es peor inclusive que el engaño monetario. Ya que respecto al primero, la Torá declara, temerás a tu Dios. Ahí en Baikra 25:17, Levítico, el versículo completo es, no abusarán, tonú, no abusarán uno del otro, sino que temerás a tu Dios. Y habla del abuso. Pues yo soy el eterno su Dios. Este versículo, este pusik, prohíbe el abuso u hostigamiento verbal. Pero respecto al segundo, no dice temerás a tu Dios. O sea, al asunto monetario, al engaño monetario. Ahí en Baikra, Levítico 25:14, dice que prohíbe el engaño y el abuso en asuntos monetarios. Cuando uno de ustedes venda una mercancía a su prójimo o compre de la mano de su prójimo, no estafará, tonú. También significa abuso. A su hermano, y no dice al final del versículo que se debe temer a Dios. En vez de actuar en forma deshonesta, la implicación es que el abuso y el hostigamiento verbal constituyen una práctica que demuestra una mayor falta de respeto o de temor a Hakadosh Baruj Hu, o sea, de tener conciencia divina que Hakadosh Baruj Hu lo está viendo y le va a juzgar por aquella acción. Cuando una persona tiene conciencia divina, sabe que todos sus actos van a ser medidos y que el único que realmente puede juzgar y condenar al ser humano es Hakadosh Baruj Hu. Así como cuando alguien teme a un hombre y de repente no hace algo porque le va a faltar o le va a multar, porque tiene autoridad para hacerlo esa persona, ¿cuánto más debemos temer a Dios? Pero cuando la persona anda por la vida haciendo cosas sin tener en cuenta que hay un Dios que lo ve, que toma nota de sus acciones y que éstas van a ser correspondidas de acuerdo a los actos del ser humano, pues entonces aprenderá a conducirse de acuerdo a la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque nacimos para corregir nuestra vida y para expresar al Creador. ¿Por qué? Porque así está escrito en la Torá, Zelenokim, somos imagen de Hakadosh Baruj Hu. ¿En cuanto a qué? En cuanto a nuestro comportamiento. Debemos ser siempre un Ben Adán, o sea, una persona con valores, con moral, con una conciencia divina que se comporta como un ser humano. Por lo tanto, cuando habla del abuso verbal, dice temerás a Hakadosh Baruj. Pero en el asunto monetario no dice temerás. No significa que no sea menos importante. Lo que está haciendo énfasis es que el abuso verbal es algo supremamente delicado, importante, en la cual la Torah le da ese valor. Y eso es más grave aún cuando sucede en público. Al respecto, la Mishnah explícitamente enseña quien hace palidecer el rostro de su compañero, o sea, lo avergüenza en público, no tiene parte en el mundo venidero. Eso está en Pirkei Avot, lo dicho de nuestros padres, 3:11, un tratado de la Mishnah de Musar, de comportamiento. Ahí la Mishnah dice, el Azar Hamudai, dice, quien desecra los objetos sagrados, quien menosprecia las festividades, quien hace palidecer el rostro de su compañero en público, quien anula la alianza de nuestro padre Brujo y quien revela facetas de la Torah en discrepancia con la ley. Incluso si posee Torah y buenas obras, no tiene parte en el mundo venidero. Rabí Obadía de Bertinoro, explica que ahí la Mishnah habla de avergonzar al prójimo en público y emplea la expresión hacer palidecer el rostro
Porque cuando una persona se avergüenza, su semblante primero se enrojece y luego palidece. Por lo tanto, esto es un pecado gravísimo o es una transgresión gravísima. Al punto que dice, no tiene parte en el mundo venidero. Imagínense aquel que le gusta avergonzar, burlarse de las personas, hacerle bullying, hoy en día se llama bullying, delante de otros, o inclusive hace videos o hace publicaciones para que todo el mundo se burle de una persona, o habla de sus cosas personales para avergonzarle. Es algo completamente eh, que denota un gran problema en quien lo haga. Rabbi Shishda decía, todas las puertas del cielo se han cerrado a la oración, excepto las puertas que reciben los rezos motivados por el abuso. O sea, una persona que, por el sufrimiento que le causa el abuso, reza a Hakadosh Baruj Hu pidiendo clemencia, dice que las puertas para esta persona no se cierran. Así lo expresa el Talmud en Baba Metzia 59a, dice Ramchal. Y por su parte, Rabbi Elazar dijo que Hakadosh Baruj Hu todo lo cobra por medio de un agente excepto el abuso. Todo lo cobra por un agente excepto el abuso. Es como si dijeran, si algo, todos los pecadillos, todas las transgresiones o comportamientos no correctos del ser humano, a través de un agente los cobra. Pero el abuso, Dios mismo se encarga de eso. Y los sabios también dijeron frente a tres cosas, el pargot celestial. El pargot es como la cortina celestial que separa entre el creador y el conjunto de seres espirituales. Dice, no se cierra y uno de ellos es el abuso. O sea, no se cierra frente al abuso cuando alguien clama a Kadosh Baruch. Esto quiere decir que no hay nada que impida que el creador directamente vea cuando una persona es víctima de un abuso. E incluso cuando se trata de cumplir un precepto. ¿De qué precepto estamos hablando? Es decir, incluso que cuando se trata de cumplir el precepto bíblico de amonestar a alguien, al prójimo, cuando ello sea necesario. Se podría pensar que este post y este versículo permite amonestar al prójimo, incluso si su rostro se altera. Ahí en Baikra 19:17, el versículo completo es, no odiarás a tu hermano en tu corazón, ciertamente reprenderás a tu prójimo y no portarás pecado a causa de él. La última parte de este post dice, no portarás pecado a causa de él. A partir de estas afirmaciones entre los sabios podrán darte cuenta hasta dónde llegan las ramificaciones de la prohibición de abusar de los demás y qué tan duro es el castigo por violarla. Aquí estamos hablando del abuso verbal. Cuando la gente tiene empleados y los humilla. Cuando la gente abusa de alguien porque es ignorante. O porque es pobre. O porque necesita de esa persona. Es algo que no se debe hacer. Avergonzar a alguien en público. Burlarse de esa persona. Saber algo de alguien para comentarlo a los demás. De modo que lo desacredita. Es un pecado gravísimo. Junto con estos asuntos llega otro que se llama aconsejar a las personas. Respecto a dar consejos, el Midrash Torah Kohanim enseña en el Sifri 2:8, no pondrás un obstáculo delante de un ciego. Ahí en Baikra 19:14 dice, el versículo completo es, no maldecirás a un sordo. Cuando alguien ve a un sordo y sabe que no le escucha y lo maldice. Tal vez la persona no lo escuchó, pero Hakadosh Baruj Hu sí. Y no pondrás
o un obstáculo delante de un ciego. Literalmente significa, no le pongas un obstáculo, literalmente. Cuando alguien abusa de un ciego y va y lo tropieza para que se caiga y no le ayuda a pasar. De hecho, es una gran, así como dicen, no pondrás obstáculo, es una gran también mitzvah ayudarle a un ciego a pasar la calle, ubicarlo. Es algo importante, ¿eh? Y temerás a tu Dios, yo soy el Eterno. Notemos que este pusi termina diciendo, y temerás al Eterno. Tendrás temor, respeto, reverencia, ojo con hacer esto. Hakadosh Baruj Hu te está viendo, nos está viendo. Vas a temer al Rey de Reyes cuando la inclinación le tienta a una persona a hacer una tontera de estas. Ahora, ¿pero quién es un ciego? Un ciego también puede ser una persona que sea ciego frente a un asunto. Si alguien te pregunta, por ejemplo, cierta mujer está apta para casarse con un Cohen, leyes de nuestro pueblo, no digas que lo es si en realidad ha sido descalificada. Si alguien viene a ti para pedirte un consejo, no le proporciones un consejo inadecuado. Para él, por ejemplo, no le proporciones, no le digas, vende tu campo y cómprate un burro con el propósito de aprovecharse de la situación, para quitárselo. Y si dices, le di un buen consejo, es algo que solo el corazón de cada cual sabe. Cómo se declara, y temerás a tu Dios. Vaikra 19:14. Al decir, y temerás a tu Dios, la Torá enfatiza que hay casos en los que nadie salvo Dios mismo puede saber si lo que la persona hizo o el consejo que dio realmente era algo bueno o no era más que una forma de aprovecharse del prójimo. De lo anterior podemos aprender que tanto en un asunto que le concierne en forma personal como en uno que no le concierne en absoluto, la persona está obligada a proporcionar un consejo verdadero, puro y evidente, al que se lo solicite. Por ejemplo, cuando en la empresa alguien no da un buen consejo para que se equivoque la otra persona, porque quiere ganarle, de una manera deshonesta lo guía no bien, o para vengarse le dice cómprate el artículo cuando sabe que no es de buena calidad, la persona no sabe. O peor aún, en asuntos personales, cuando la gente habla de su propia experiencia, por ejemplo, una mujer resentida, que otra mujer le pregunta, mira que tengo un problema, y le da un mal consejo, no porque sea el consejo adecuado, sino porque quiere vengarse, tiene una dolencia generalizada y entonces, como ella no vive bien, le aconseja mal a la otra mujer también, o viceversa, a un hombre, o tal persona de repente le dio un consejo muy bueno, pero como no le gustó porque le implica quebrarse a sí mismo, entonces habla mal de la persona frente a otros, dando un mal concepto solo por el hecho de que no le gustó lo que le dijo. Date cuenta que la Torá conoce a la perfección la mente de los que engañan. Y no estamos hablando aquí de tontos, dice el Ranjal, que es evidente y bien sabido por todos que su consejo siempre es negativo, sino de personas astutas que cuando proporcionan un consejo a sus compañeros en apariencia es benéfico para ellos, pero al final se descubre que en realidad no era benéfico para ellos, sino perjudicial, y en cambio era útil para él, para el que lo dijo. Es por esta razón que los sabios agregaron. Y si dices, te di un buen consejo, es algo que solo el corazón de cada cual sabe. ¿Cuántas veces por día se cometen estas agresiones o estos errores en la vida? Al dejarse llevar por un fuerte deseo de ganancia. La escritura ya ha declarado explícitamente, ¿qué tan grande es tu castigo? Mira lo que dice la Torá en Devarim 25, 18. Y mire la palabra que utiliza.
Maldito aquel que haga errar a un ciego en el camino. O sea, malditos es la persona que aconseja mal, que engaña a las personas en la vida cotidiana. Cuanto más aquellos que enseñan tonteras, que usan la Torá para hablar cosas equivocadas y que la gente haga abodazará, o que enseña inmoralidades, o que le dice a la gente lo que ellos desean escuchar y transforma y cambia el concepto de las cosas. Yo recuerdo que una vez hablando con un hombre, por supuesto un hombre no judío, y enseña cosas de otra creencia, y le dije en una conversación que tuvimos, tú sabes que lo que estás enseñando es idolatría y es incorrecto. Y él me dijo, pero a la gente le gusta escuchar eso. Pero tú llevarás su responsabilidad por enseñar cosas equivocadas. Y me dijo, pero la gente ya está acostumbrada a ello. ¿Qué puedo hacer yo? A todo aquel que se presenta para pedirle consejo a alguien, el individuo recto tiene la obligación de proporcionarle el mismo consejo que se daría a sí mismo. En otras palabras, el dicho que tenemos, Besat Hashem, el bien que deseo para mí, lo deseo para los demás. No debe tener ninguna otra intención inmediata o distante que no sea el bien de la persona que le pide su consejo. Y si se da cuenta de que podría resultar perjudicado a causa de ese consejo, deberá intentar demostrárselo a la otra persona y si no puede hacerlo, entonces deberá abstenerse de proporcionarle el consejo. Pero en ninguna circunstancia deberá darle un consejo que no tenga como fin el beneficio del que se lo pide, a menos que su intención sea negativa. Cuando hay una persona malvada o alguien que es negativo, en tal caso, sin duda alguna, constituye una acción meritoria engañarlo. Como dice el Pusik, el versículo ahí en Tehillim 18:27, y hacia el perverso actúas torcidamente. El versículo completo dice, hacia el puro actúas con pureza y hacia el perverso actúas torcidamente. Este versículo habla de cómo Dios actúa hacia los seres humanos. Por lo mismo permite que una persona recta actúe de forma engañosa con un individuo que actúa perversa y torcidamente. Vemos un caso en el Tanaj, en el caso de Hushai, el Arqui. Eso es una historia en segunda de Shmuel 17:1-16. Ahí la escritura narra un episodio acerca de el malvado consejo de Ahitofel. Como era una persona que estaba dando un consejo no bueno, y su consejo iba a ser tomado en cuenta, a Absalón, que era el hijo del rey David, había un golpe de estado, y el consejo de él iba a ser muy certero. Entonces, este hombre, Hushai, actuó lo que se llama mañosamente o astutamente, y fue y le dio un consejo equivocado al usurpador, al que se había rebelado contra su padre, en este caso era Absalón, y le dio un consejo equivocado, lo engañó para poder beneficiar al rey, para poder torcer los caminos perversos que se habían eh, puesto en marcha. Solo en estos casos, aún así, la Torá, los sabios nos permiten eh, actuar astutamente o engañosamente para evitar que una persona perversa llegue a cometer llegue a tener un cometido y le haga daño a las personas. Notemos entonces que todas estas conductas solo se pueden mantener en una actitud
o en una persona que no tenga buenas midot. De ahí la importancia de que cada día uno crezca internamente como persona, en midot, en cualidades, en contenido de principios y de temor a Hakadosh Baruj. No contenido de conceptos, también. Pero mucha gente puede saber qué es honestidad, qué es respeto, qué es amor, qué es solidaridad, qué es honestidad, que no hay que robar. Pero si no lo tiene como principio, como base y fundamento en su vida, por mucho que lo sepa, el momento de rabia, de enojos, de, de emociones inestables, la persona va a actuar en base a lo que esas emociones inestables le dicen. Y son bajo criterios de no buenas midot, bajo valores que no están en los principios de la Torá y que demuestra que la persona no teme a Dios, sino que actúa como una persona llevada por sus instintos, actúa de acuerdo al enojo, a la rabia, a la ira, a la venganza, a emociones tóxicas que llevan a hacerle daño a otra persona. Tres emociones generan la agresividad, la ira, el asco y el menosprecio. Cuando una persona menosprecia a otra, cuando siente asco por otra persona, cuando tiene ira, la ira lleva a que la persona se llene de muchos infiernos y pueda actuar de manera incorrecta frente a otros. ¿Por qué? Porque la persona se basa en su egocentrismo. Y en ese mundo imaginativo de la persona salvaje, va a buscar salvarse a sí misma. Por lo tanto, notamos cómo las personas pueden engañar, suplantar, eh, menospreciar, avergonzar. Ese dicho es que yo no tengo pelos en la lengua, yo digo las cosas como son. Del todo no es correcto. Porque hay cosas que sí se tienen que decir, pero decirlo de manera correcta. Yo aprendí un principio que me enseñó mi rabino en su época, rabino Abraham Goldstein. Ahora tuve la oportunidad de estudiar con él. Hashem lo bendiga y lo guarde. Me enseñó un principio que dice, las cosas correctas se hacen de manera correcta. No es que, esto es correcto y yo tengo la razón. Te vamos haciendo las cosas como se nos imagina. Las cosas correctas se hacen de manera correcta. Por ejemplo, coloquemos un ejemplo práctico. Hay gente que puede ayudar a otra persona y le da tzedakah. Le ayuda, le da caridad. Pero la persona no se da cuenta que cuando lo hace lo avergüenza. Lo avergüenza en público. O dice, mire, yo le doy a tal persona y entonces lo avergüenza, le hace sentir mal. O le dice cosas como, mira, para que no aguantes hambre delante de otras personas. La persona no se da cuenta y dice, pero yo le estoy ayudando, pero al mismo tiempo lo estás matando o lo estás avergonzando. Tantas cosas que pueden pasar. Las cosas correctas se hacen de una manera correcta. Esto viene con el proceso de formación. Esto viene con escuchar instrucciones, con tener contenido de vida, con madurar, con asumir responsabilidad, con entender cuál es mi rol en la vida. Y todo se afirma con algo tan impresionante que se llama Ira Shammai, temor a Hakadosh Baruj. Saber que el Rey de Reyes, el único que nos va a juzgar, que toma en cuenta nuestros actos y que nos paga de acuerdo a ellos, es el que tiene nuestras vidas están en sus manos. Y de esa manera entonces podemos ver que nuestra vida, Hakadosh Baruj Hu, la ve todo el tiempo y debemos temer. Así como alguien en el trabajo posiblemente no hará algo porque teme que su patrón lo eche o que tiene el poder para decir hasta aquí llego contigo, entonces no se atreverá a hacer cosas que pasen los límites
de las normas que le han puesto, porque sabe que tiene el poder de quitarle algo o sacarlo. De la misma manera, tenemos que tener una conciencia, pero ahora muy grande, frente a Hakadosh Baruj. Todo esto es el resultado de un proceso de educación. Por eso dijo Rabbi Akiva, una persona burlona, un burlón no puede servir a Dios. Una persona burlona es el que no se toma la vida en serio. Es el que, sin darse cuenta, tiene tantos problemas personales, emocionales, psicológicos. Y entonces, al verse desvalorada su vida o tener una percepción equivocada de desvaloramiento de su vida, toma la vida de otra persona para también desvalorarla, para burlarse. El burlarse de otra persona, el denigrarlo, el hablar mal de otra gente, no es más que el vacío personal que tiene ese individuo y por eso quiere que todos estén abajo donde él está. Si una persona descubre estas actitudes, debe que ponerse en marcha de corregirlo. ¿Para qué? Para que seamos personas con contenido. Personas que seamos el mundo para alguien, pero un mundo de bendición. Que seamos de bendición para las personas, para otros. Que alguien pueda decir, gracias, cómo me bendijiste mi vida, cómo me ayudaste. Y no que digas, esa persona me avergonzó, esa persona me humilló. Es muy complicado esa situación, muy complicado. Que Hakadosh Baruj Hu nos ayude cada día a ser mejores, que todas estas lecciones que aprendemos a través de nuestros sabios sean para llevarlos a la práctica, para cada día mejorar en ellos, y por supuesto, Zrat Hashem, que el nombre de Hakadosh Baruj Hu sea glorificado y que digan, wow, esas personas temen a Dios, esas personas son dignas de llevar los principios de Hakadosh Baruj Hu, porque lo ponen en práctica, y yo aprendo de Dios cuando veo de ellos, que Hakadosh Baruj Hu nos ayude en ello. Oduna Kito Kilona Kasdoi, que este Shur sea refuah Shlema, para todo Israel y todo aquel que necesite de su santo nombre, que nuestros sabios, aquellos que en este momento pasan por situaciones difíciles, reciban refuah Shlema y todas las plegarias, el que está buscando alguna yeshuot, alguna salvación, venga de Hakadosh Baruj Hu, Bezrat Hashem. Que Hashem nos cuide y gracias por haber venido.